Lo visceral, aquello que está adentro, en los huecos de nuestro cuerpo. Las vísceras ejecutan un enorme trabajo para darnos vida, mucho más que el alma. Sin embargo, en el teatro habría una presunción de estar más cerca del alma que del hígado o de los riñones. Eso no debería sorprendernos tanto, ni la literalidad con que de repente dentro del teatro ciertas partes del cuerpo son valoradas en detrimento de otras que son negadas. Gesto que responde bastante a los prejuicios de la época y a las modalidades que socialmente se tienen sobre los cuerpos. Las vísceras se asocian también con el excremento, con la fase final de producción, aquello que expulsamos. Lo visceral puede aludir, entonces, a una poética degradada, que no tiene que ver con lo elevado, con los pensamientos nobles, sino con una corporalidad básica, elemental, concreta. Aún de manera arbitraria, lo visceral puede asociarse a las diversas manifestaciones de la violencia, a la guerra, a los cuerpos despanzurrados. En el arte teatral, la visceralidad está en el cuerpo de los actores. Un cuerpo que se vuelve soberano, iridiscente, que se convierte en algo singular e inolvidable. Se trata de un cuerpo raro que por un lado alude a lo concreto, pero a la vez se afirma en una situación totalmente abstracta, subjetiva, que es convertir a ese otro que lo mira en creyente. En el teatro, el cuerpo se revela como una especie de tótem, una imagen que convoca a fuerzas milenarias que no sabemos cómo nombrar, pero que parecerían ser un puente para la manifestación de una presencia que alude a algo que está generalmente ausente en el orden cotidiano. No me refiero a la idea de un personaje, sino a algo más sutil, más poético, más musical, musical teatral, musical actoral. La melodía, el tono, la energía, la visceralidad con la que esa persona establece el contacto. Esa esfera radiante está sostenida y narrada en su dimensión última en el cuerpo de los actores. Un cuerpo que incluye su cabeza, su mente, su alma, su intelecto, el campo emocional. Todo es cuerpo, dice Spinoza. En esa metáfora, lo visceral será aquello que el actor sea capaz de mostrar. Parecería que la idea de mostrar esa interioridad alude a una idea de dolor o a una idea de tristeza o de sentimiento profundo. Para nada. Puede ser para reírse, francamente, para gozar de una manera clara, para que se vea el goce. Son afectaciones liberadoras la que ese cuerpo tiene que generar. La evocación de lo visceral alude también a lo bajo, como una referencia más vulgar, como si fuera la parte peronista del cuerpo. Le otorga eso a la actuación un contrarritmo que la salva del riesgo de caer en la solemnidad o en el infantilismo.
Entiendo lo visceral en la presencia escénica, que no es solamente lo real con el espacio o con el vínculo que vas a desarrollar con el espectador, sino también con las tradiciones, la historia del teatro de tu país, de tu ciudad, tu ubicación cultural en ese territorio. Es una dimensión del acontecimiento que se va a poner en juego y que te toma por completo. Hay ahí una visceralidad natural. Para imponer semejante contacto y para tratar de entrar en determinado lugar, es necesario atacar. Tengo que ser visceral en mi forma de presentarme. Hay un parentesco entre el torero que se enfrenta con el toro y el actor que sale a enfrentar a su público. En ambos se manifiesta el riesgo de morir, de no estar a la altura de lo que se espera de él. Y no hablo ya de olvidarse la letra, de cometer errores de posiciones, no. Es algo más complejo, que es la situación crítica que puede tener una persona al no estar a la altura de lo que el acontecimiento le demanda. En la actuación cómica popular se ve mucho esta decisión. Lo encantador de poner en funcionamiento la intensidad, porque no se tiene el valor, diría Artaud, el valor religioso del texto que te sostiene. El actor popular cómico está solo, sin otra cosa que su caradurez, que su deseo iridiscente de que lo recuerdes, de que no lo olvides jamás. Y en el trabajo de dirección también se manifiesta lo visceral. El director va a imponer un tono, una melodía, una visceralidad en los cortes, en los ritmos o en las combinaciones de los flujos, pensando las escenas no tanto como unidades cerradas o como lógicas de sentido, sino como escalonamientos poéticos, como un desarrollo de apoyos para producir algunos saltos a la discontinuidad, al corte o a la ausencia de relato. Como si el propio relato contuviera el malentendido de que no hay relato alguno, o por el contrario, que hay un único, un simplísimo relato que adquiere formatos distintos. Piglia lo dice de una manera muy bella. Hay una idea fija, un polo magnético, la consideración de que en la repetición de una sola cosa hay una belleza humana profunda, una belleza singular. Los grandes momentos de la historia del teatro están atravesados por la visceralidad. Las tragedias en su conjunto y la tragedia isabelina en particular. En el teatro de Shakespeare o de Thomas Kyd hay una presencia permanente del asesinato, de la muerte, del despanzurrar para que las vísceras manchen los aposentos del castillo. Ahí se mueren todos, hasta el primo del que escribe. Pareciera que los momentos de cambio del canon en la historia del teatro tienen que ver con cierta visceralidad, en tanto modifican la lógica de percepción o el sistema narrativo teatral y lo recolocan de otra manera. Los movimientos de vanguardia necesitan siempre de la visceralidad para quebrar con las tradiciones, para salirse del modelo heredado, para poder afirmar lo propio. Sí, necesitan hacer un sobreesfuerzo, porque no se trata de la belleza, se trata
de otra cosa que se quiere afirmar, de otra forma de mirar la escena y lo teatral. Y ese movimiento requiere entonces una gran visceralidad. Beckett manifiesta una visceralidad en relación con lo abstracto, aunque nunca hable de abstracción, y con la angustia, aunque nunca nombre la palabra angustia. Hay algo violento, visceral, en lo que él produce. En su defensa de la escena, en detrimento del texto, el pensamiento de Artaud afirma una enorme violencia. Hay allí una especie de médico que está investigando en el cuerpo del teatro, que está sacando sus vísceras y sus partes para ponerlas a funcionar de otra manera. O nos hace observar algunas partes de nuestro cuerpo que no son utilizadas en la construcción de imágenes teatrales. Y en el caso de Cantor, la visceralidad es literal, porque narra las historias de su pueblo, los objetos empobrecidos de bajo rango, poetizados por el apareamiento con los actores. Si aceptamos la hipótesis de que en la definición de lo visceral estamos intentando meter energía, voluntad y violencia como una especie de cóctel, me da la impresión de que hay varios ejemplos de actores, de actrices que expresan esa visceralidad. Una conexión con algo profundo, con algo recóndito y potente, que se manifiesta aún en diferentes lenguajes. Los procedimientos tecnológicos en el teatro no generan lenguaje, más bien dan oxígeno momentáneo a un teatro moribundo. Lo teatral es muy primario, es una materialidad y un procedimiento muy menor, reducido. Lo que hay son variaciones de intensidades y recolocaciones de los niveles de prestigio que los distintos procedimientos tienen dentro del canon teatral. Yo creo que ya hay un desarrollo autodestructivo, la violencia indiscriminada. Lo concibo como una utopía negativa. Entonces habrá un atemperamiento de las fuerzas de lo teatral, porque es la realidad la que se propone como ficción, como teleteatro, brutal, tremenda. La pandemia fue un ejemplo notable de eso. La conciencia de la muerte, que es un elemento constitutivo de lo teatral, se convirtió en algo cotidiano, en una cifra, en un número. Se produjo inclusive la imposibilidad de desarrollar los rituales de la muerte. Todo eso ha generado una merma enorme de potencia simbólica del tema que el teatro trata. Por otro lado, está cuestionada la presencia, el vínculo entre los que actúan y los que miran. Eso trae aparejado un cambio. Ya ha vuelto a primar un teatro de palabras, de textos, de distancias, de cuerpos sometidos al sistema narrativo que incluye la necesidad de no contagiarse. Los cambios van a venir de aquellos que estén decididos a lo contrario.